@PodiumPisoGB y la etiqueta de este domingo, Podium Política. Hablamos con dos personas que se consideran chavistas, pero hoy disienten un poco en el tema de la gestión del presidente Nicolás Maduro. ¿Qué pasa con la revolución del siglo XXI que ambos apoyaron en su momento, pero que hoy, en la realidad política que vive el país, parece ser un poco transformada, esa revolución del siglo XXI, ese plan que ideó el presidente o el expresidente fallecido Hugo Chávez Frías en aquel momento, en el año 1998, cuando se lo plantea al país y se lo plantea al continente completo? Un continente que hoy no parece estar alineado con esa revolución del siglo XXI, aunque hay ciertos destellos de fracaso de otros sistemas que se intentaron instalar. Vamos a comenzar con el diputado Saúl Ortega. ¿La revolución del siglo XXI en Venezuela se mantiene intacta o ha sufrido realmente modificaciones que no han favorecido la política nacional? ¿Y qué pasa a nivel latinoamericano? ¿Por qué cayó en cierto momento en Argentina, cayó en Brasil, cayó en Ecuador, cayó en otros países del continente, que si ciertamente hoy tienen una realidad económica, no podemos olvidar que esa revolución cayó y cayó con votos además? Hoy estoy más convencido que nunca de que en el capitalismo no hay solución para los grandes problemas de la desigualdad, la miseria, el hambre y la pobreza de los pueblos. De allí que para nosotros la revolución del siglo XXI es un proyecto estratégico a largo plazo, es una construcción, es el andar muchos caminos. Y si algo hemos logrado nosotros, y esa es una de las grandes virtudes del presidente Nicolás Maduro, que a pesar del contexto de la guerra económica y las tenazas que se han puesto a las finanzas del Estado, el ataque brutal a todo lo que sea inversión, porque no hay una cosa más cobarde que el dinero, que el capital. A pesar de eso, las misiones sociales se mantienen, la atención a nuestro pueblo, y para nosotros es muy importante visibilizar y convertir en actores políticos al pueblo de Venezuela, porque para nosotros la democracia profunda no solamente es una democracia política, tiene que ser una democracia económica y tiene que ser una democracia social. De allí que para mí no solamente es que está vigente, es el único proyecto que puede definitivamente derrotar las desigualdades. Y si no, mira el escenario, el vecindario, para decir algo más apropiado. El capitalismo y sobre todo las políticas fondomonetaristas no van a resolver el problema profundo de la desigualdad y sobre todo en América Latina, que es el continente más desigual del planeta. Ok. Una pregunta fuera de tiempo y rápidamente. ¿Y la revolución del siglo XXI hoy está logrando resolver el hambre de los venezolanos? Estamos en esa dirección, hermano, a pesar de todo el ataque que estamos sufriendo, sobre todo, tú lo decías, el ataque del salario. El presidente Nicolás Maduro se ha empeñado en los aumentos de salario, en buscar la protección de los trabajadores, pero bueno, esta guerra económica precisamente está centrada en arrodillar a los trabajadores, arrodillar a nuestro pueblo y tratar de que la gente cambie su dignidad por hambre. Pero bueno, ahí está la respuesta digna, y yo te voy a decir una cosa. Hoy, a la luz del vecindario, Venezuela se presenta como el país más estable frente a lo que es el cartel de Lima. Es el país más estable políticamente, que no tiene, digamos, las situaciones que hoy tú ves en Ecuador, en Perú, en Argentina, en el propio Brasil y en el Paraguay, que son parte del cartel de Lima. Y no te había nombrado el caso de Guatemala y Honduras, donde la situación es mucho peor. Bueno, se está poniendo a Venezuela por encima de Chile, de Costa Rica, como el país más estable del continente frente a los países que integran el Grupo de Lima. Yo creo que eso hay que evaluarlo, definitivamente. La misma pregunta para Juan Barreto. Una revolución del siglo XXI, un proyecto que apoya a Juan Barreto en sus inicios, que le da su aplauso, le da su apoyo, fue parte de ese proyecto, fue alcalde en ese proyecto, pero hoy critica al gobierno del presidente Nicolás Maduro. ¿Es porque se sale del proyecto de la revolución del siglo XXI, lo cambia, lo evade, lo abole, o es que siguen en el proyecto de la revolución del siglo XXI por el que se desencantó fue Juan Barreto y considera que ese proyecto no sirve, no funciona? Yo creo que el buen amigo Saúl Ortega debería hablar con Nicolás Maduro y explicarle que el capitalismo rentista de Estado no es futuro para ningún país. En Venezuela no hay socialismo
y lo que pudo ver como atisbo de una sociedad nueva y distinta, Nicolás Maduro se encargó de liquidarlo. La democracia representativa y protagónica que cruza transversalmente nuestra Constitución fue abolida por vía de hecho por las prácticas políticas del presidente Maduro. Y si hablamos de protección de los trabajadores, pareciera que los protege tanto que termina liquidando el movimiento obrero y encarcelando a los líderes sindicales, sacándolo de las plantas, suspendiéndoles el salario, en fin, prácticas antiobreras que no se habían visto nunca en Venezuela, ni siquiera en los momentos más oscuros de la Cuarta República. El proyecto que yo acompañé, que sigo acompañando y que la gran mayoría del pueblo venezolano sigue acompañando, es un proyecto bolivariano, democrático, es un proyecto soberanista, es un proyecto que se resiste a cualquier tipo de intervención y a cualquier tipo de entrega. Yo voy a insistir en la zigzagueante y nula política económica del presidente Maduro y en su entreguismo. No solamente la manera como entregó en régimen de concesión libre de impuestos el gas de Oriente, el 80% del gas de Oriente a la empresa Shell, una empresa norteamericana, y como entregó a Chevron, Texaco, el petróleo del sur lamentablemente del Zulia. Expiró. Es un gobierno entreguista y es un gobierno rentista, capitalista de Estado. Han intentado hablar de los salarios, han hablado de los salarios, lo vinculaban al tema de la guerra que han afectado al salario y todo lo demás. En Venezuela hoy parece celebrarse cuando se hace un incremento del salario, un ajuste del salario y llega a $15 el salario. Y hay parte de gente del gobierno que celebra que han logrado un salario de $15. En Venezuela cuando se ganaban $400, los venezolanos se quejaban y decían, por favor, vamos a aumentar el salario porque los venezolanos deben tener un salario superior. En la próxima parte vamos a tocar el tema del salario, este secretismo a la hora de anunciar un ajuste salarial. ¿Quién lo anuncia? Lo anuncia un constituyente, Francisco Torrealba. ¿Por qué no lo anuncia el presidente Nicolás Maduro o el ministro del Trabajo actual? En la próxima parte conversamos sobre este tema en el único programa de debates del país, Podium.